En este video seguiremos analizando circuitos con transformadores, esta vez transformadores ideales. Para ello usaremos este ejemplo, el cual es un circuito compuesto con una resistencia de 4 ohmios, una impedancia menos J6 ohmios y un transformador ideal cuyo primario está conectado a este lado izquierdo del circuito. Del lado del secundario tenemos una carga de 20 ohmios con un voltaje de 0, una corriente I2 que entra a la carga y en el lado izquierdo una fuente de 120 voltios RMS, el cual entonces alimenta el circuito. Se pide la corriente de la fuente I1, el voltaje de salida V0 y la potencia suministrada por esta fuente de voltaje. Bien, se pide entonces primero entender cómo funciona este transformador ideal. Para ello entonces recordemos las relaciones de ese transformador ideal. Entonces las relaciones se definen de acuerdo al voltaje del primario, en este caso V1, y el voltaje del secundario, en este caso el voltaje V2, indicados aquí en este lado y de este lado del circuito. La relación de espiras en este caso se definía como 1 a 2 y indicando la relación con el punto, la convención con el punto, y cuánto nos muestra que en este caso voltaje V1, como está aquí más menos, tiene el punto en el lado del menos, en cuanto que en el lado del secundario el punto está en el lado del más. Entonces eso nos muestra una relación negativa de la relación entre el primario y el secundario. En este caso menos 1 sobre n, que es menos 1 medio. Ecuación 1. Del lado de las corrientes tenemos que la corriente ingresa al primario pero sale por el punto, y el lado del secundario tenemos que la corriente también sale del punto, la corriente I2. Entonces con eso y la convención de signos tenemos que la relación de corrientes I1 sobre I2 es también negativa, de manera que en este caso es menos n, o en este caso menos 2. Ecuación 2. Por otro lado, de la ecuación 3 va a salir la relación que tenemos en el secundario entre este voltaje V2 y la corriente I2. Esa relación entonces es justamente la impedancia de 20 ohmios. Con ello entonces tenemos que V2 sobre I2 es la carga RL, que en este caso es de 20 ohmios. Ecuación 3. Entonces podemos despejar esta ecuación 3. V2 es RL por la corriente I2. Ecuación 4. Y ahora entonces podemos aplicar la ecuación 4 en 1 para encontrar la relación del voltaje V1. Entonces tenemos V2 es RL por I2, entonces tenemos V1 sobre RL por I2 y esto es igual a menos 1 sobre n. Igualmente podemos aplicar la ecuación 2, digamos esta es la ecuación 5, ecuación 2 en 5 para obtener que el voltaje V1 sobre RL queda multiplicado por la relación de I1 en el denominador, arriba menos n, despejando I2 de este lado de la ecuación 2, y esto es igual a menos 1 sobre n. Si acá despejamos entonces la relación V1 sobre I1 correspondiente a esa relación de este voltaje V1 con la corriente I1 que ingresa por acá, ¿qué será esto? Esto no es más que entonces la resistencia reflejada
del lado de este lado del circuito, todo este circuito reflejado hacia el primario. Entonces esa relación, despegando de esta ecuación que hemos obtenido, entonces no es más que RL sobre N al cuadrado. Entonces tenemos que la resistencia reflejada del secundario hacia el primario es la carga RL sobre N cuadrado, donde entonces se ve que RL es de 20 ohmios y N es 2, la relación de espiras en el transformador ideal que estamos analizando ahora. Entonces, con lo anterior tenemos que entonces la resistencia reflejada que se observa del circuito de la derecha hacia la izquierda es RL sobre N cuadrado, que en este caso es 20 ohmios sobre N cuadrado, que es 2 a la 2, o sea, esta resistencia reflejada de 5 ohmios. Entonces con ello vamos a encontrar que la impedancia de entrada de este circuito, o sea, desde aquí hacia la izquierda, es entonces 4 ohmios menos J 6 ohmios más la resistencia reflejada, que es de 5 ohmios. Entonces la Z de entrada no es más que 4 menos J 6 ohmios más 5, es decir, esto es 9 menos J 6 ohmios, y esta es la impedancia de entrada del circuito. Con ello ahora vamos a encontrar la corriente I1, esta corriente I1 mostrada aquí en la parte superior. Entonces I1 es el voltaje, ya vemos que esto es voltaje BS, es BS igual, corriente I1 es BS sobre la impedancia de entrada, es decir, esto es 120 ángulo de 0 sobre 9 menos J 6 ohmios, de lo cual entonces con calculadora encontramos que esta corriente I1 es aproximadamente de 11,094 ángulo de 33,7 grados, corriente I1. Corriente I1. Por su parte, para la corriente I2, como se encontró en la ecuación 2, I2 es menos 1 sobre N por la corriente I1, la relación entre esta corriente I1 que ingresa y la corriente I2 del secundario. Entonces, de este modo, esta corriente I2 es menos 1/2 por 11,094 ángulo de 33,7 grados. Entonces esta corriente I2 es 5,55 ángulo menos 146,3 grados, corriente I2. Con ello es posible ahora encontrar entonces el voltaje V0 que se pide acá, dado que está la corriente I2 y tenemos la carga RL de 20 ohmios. Entonces el voltaje V0 es ahora 20 ohmios por I2, dado este I2 encontrado, entonces 20 por 5,55 ángulo de menos 146,3 grados
de modo que B0 es 110 ángulo de menos 146,3 grados. Voltaje B0. Voltaje en la carga. Finalmente, para obtener la potencia compleja entregada por la fuente, dado que ya tenemos el voltaje de 0 y la corriente de la fuente I1, entonces procedemos de la siguiente manera. Entonces la potencia compleja se obtiene de este voltaje de la fuente y de la conjugada de esta corriente I1, porque es el voltaje por la corriente que sale de la fuente. La potencia compleja es el voltaje Vs por la corriente I1 conjugada. Esto es 120 ángulo de 0 por la corriente conjugada, que es 11.094 ángulo de menos, que es conjugada, menos 33,7 grados. Con ello entonces la potencia compleja no es más que el resultado de este producto, 1331,28 ángulo de menos 33,7 grados, siendo este el resultado final con unidades, vale siempre aclarar las unidades de voltiamperios. O también podemos decir que la potencia compleja es entonces de 1,331 ángulo de menos 33,7 grados kilovoltiamperios. Resultado final entonces de nuestro ejercicio número 4. Potencia calculada, voltaje calculado y corriente calculado que sale de la fuente. Los invito a que simulen el circuito en SPICE. Para cerrar esta videoclase con transformadores, tenemos el último ejemplo con un transformador ideal, mostrado aquí en el medio del circuito. Tenemos un transformador ideal con un primario conectado a una resistencia de 20 ohmios y a una fuente de 120 voltios RMS. Este transformador ideal está en serie con una resistencia de 30 ohmios y posee una carga al final de 10 ohmios. Entonces, el hecho de que esta resistencia esté en serie con el transformador, entonces impide el cálculo de una resistencia reflejada del secundario al primario. Entonces se requiere un análisis de circuitos completo basado en mallas, como veremos a continuación. Lo primero a realizar entonces en ese circuito es encontrar las relaciones entre voltajes y corrientes en el transformador, de manera que tenemos aquí que V1 sobre V2 por convención de punto rojo, como se muestra aquí, el voltaje más está en el punto rojo en el primario y en el secundario el voltaje está en el voltaje menos del secundario. Entonces aquí la relación es negativa y es menos 2, como está indicado aquí en la parte superior del transformador. Por su parte, las corrientes I1 sobre I2, sabiendo que siempre la relación es al contrario con el que sucede en el voltaje, también tenemos que la corriente ingresa por el punto rojo en el primario y en el secundario la corriente también ingresa por el punto rojo, luego dar esta vuelta acá. Entonces tenemos que las corrientes son negativas aquí, o la relación es negativa, y en este caso es de menos 1,5. Tenemos esta ecuación 1 y ecuación 2. Entonces el primer procedimiento del circuito es analizar las dos mallas. Entonces malla 1. La malla 1, la malla de la izquierda, entonces tenemos que la fuente Bs es igual a 20 I1 más B1 más 30 I1 menos I2.
ecuación 3. Y la malla 2, la malla de la derecha, tenemos que las relaciones se dan de esta resistencia, la corriente se asume que baja, entonces será I1 menos I2 menos 30, considerando que el voltaje más menos que cae en ese sentido, entonces la malla está como se indica en la línea roja, menos 30 I1 menos I2 menos B2, I1 menos I2 menos B2 y cierra con la caída en el voltaje en la carga más RL por I2 y esto es igual a 0. Ecuación 4. Entonces despejamos la ecuación 1 y la ecuación 2 y la reemplazamos en 3. En la ecuación 3, de manera que encontramos que BS es 20 I1, pero I1, de acá despejando de esta ecuación, I1 es menos 1/2 de I2 más B1, pero este B1 de acá despejando es menos 2, de aquí menos 2 B2, aquí menos 2 B2, entonces más menos 2 B2 más 30 I1, de nuevo I1 es menos 1/2 de I2 menos I2. Entonces, organizando esa ecuación, tenemos que BS es menos 10 I2 menos 2 B2 menos 45 I2. Entonces de acá BS es menos 55 I2 más 2 B2. Ecuación 5. También podemos despejar la ecuación 2 y reemplazarla en 4, obteniendo entonces menos 30 I1, de nuevo I1 por la ecuación 2 es menos 1/2 de I2 menos I2 menos B2 más RL es 10 ohmios, y una vez reemplacemos 10 ohmios por I2 y esto es igual a 0. Entonces despejando B2 de esta ecuación nueva, B2 es igual a 45 I2 más 10 I2. De lo cual entonces se obtiene que B2 no es más que 55 I2. Tenemos a esta ecuación número 6. Ahora entonces de la ecuación 6 la reemplazamos en la ecuación 5. Entonces tenemos que el voltaje BS es igual a menos 55 I2 más 2B2, 2B2, B2 es 55 I2, 2 por 55 es 110, entonces podemos aquí una vez colocar 110 I2 de lo cual podemos despejar a la corriente I2, siendo entonces I2 igual a BS
sobre 165, y esto es todo negativo. De manera que entonces, dado que BS es 120 ángulo de 0, entonces I2 es 120 menos sobre 165. De allí entonces podemos obtener que I2 es menos 0.72 amperios, o para tener en cuenta más cifras significativas, I2 es igual a menos 727,27 miliamperios. Bien, dado que entonces el enunciado original pide calcular la potencia suministrada al resistor de 10 ohmios, es decir, a la carga, aquí a esta carga, entonces requerimos I2 para ese cálculo de la potencia. Ya I2 ha sido calculado, entonces de este modo podemos calcular ahora la potencia entregada a este resistor de 10 ohmios. A continuación, dicha potencia es entonces el cálculo de la resistencia por la corriente al cuadrado. Es decir, esta potencia es entonces la resistencia de 10 ohmios por la corriente I2, que nos dio 727,27 miliamperios, es decir, por 10 a la menos 3, y esto al cuadrado. De modo que la potencia entregada a esa resistencia o a esa carga es entonces de 5.3 vatios. Y con eso entonces tenemos el resultado al ejercicio propuesto. Vamos ahora a simular el circuito. Para simulación entonces también observemos cuánto es el voltaje del primario y del secundario aquí en la teoría. Entonces tenemos el primario, aquí el primario con un voltaje V1 y el secundario con un voltaje V2. Si vemos las ecuaciones que encontramos, tenemos la ecuación 6, aquí la ecuación 6 nos da el voltaje V2 dada la corriente I2, y para el voltaje V1 aún no tenemos una ecuación explícita, entonces requerimos encontrar la ecuación del voltaje V1. Escribiendo aparte, entonces tenemos que V2 es 55 por I2. Entonces V2 es 55 por menos 727,27 miliamperios. Entonces V2 es igual a menos 40 voltios, voltaje V2. Y para el voltaje V1 tenemos aquí de la ecuación 1, la ecuación tenemos que V1 es menos 2V2. Entonces V1 es igual a menos 2 por menos 40, de modo que V1 es 80 voltios. Entonces tenemos ahora elementos suficientes para poder simular el circuito en SPICE. A continuación, tenemos ahora la herramienta SPICE, en la cual haremos la simulación del circuito que se acaba de analizar. Tenemos aquí a la entrada una fuente de voltaje sinusoidal, el cual tiene una frecuencia de 60 Hz para simular un circuito convencional con una frecuencia semejante a la red eléctrica. En serie una resistencia de 20 ohmios por encima del circuito, tal como se observa en el esquema original. La fuente en serie con la resistencia de 20 ohmios. Por la parte inferior tenemos la fuente conectada a tierra y luego a la resistencia de 30 ohmios, como se ve acá en el circuito. Tierra y la R de 30 ohmios.
y al final la carga de 10 ohmios, la cual debe ir conectada al transformador ideal, tal como se observa aquí en el circuito original. Vamos a ir ahora entonces a mostrar en Spice cómo se identifica el transformador ideal. Para ello vamos aquí a identificar en la biblioteca de componentes el elemento llamado X. Todos los X, si ustedes observan aquí, son asociados a transformadores de diferentes tipos con diferentes factores de acople. Aquí avanzamos a la parte final, aquí en transformadores. Por ejemplo, aquí hacemos un transformador con varios primarios, dos primarios y un secundario. Aquí tenemos dos primarios, dos secundarios. Y si seguimos avanzando acá, tenemos transformador lineal que ya se analizó anteriormente. Y tenemos el transformador aquí non-linear breakout. Entonces vamos a usar este transformador non-linear breakout, ubicarlo aquí en el circuito. Cerramos aquí las bibliotecas de elementos y hacemos la conexión siguiendo la convención de puntos mostrada en el circuito original del ejemplo. Tenemos aquí el primario conectado a la R de 20 ohmios y por este lado tenemos aquí un corto con el pin menos de el secundario. Miremos la configuración original del ejemplo. Entonces vemos el ejemplo original que tenemos aquí el menos conectado a la R de 30 ohmios, pero también está aquí el signo menos conectado al punto rojo del secundario. Hay que observar esto también en la simulación. Aquí en la simulación el punto rojo se asume que está en la parte superior del transformador, está aquí y aquí. Entonces el punto rojo está conectado aquí arriba, como indicaría aquí con el marcador. Punto rojo acá y punto rojo aquí. De modo que a fin de coincidir con el circuito original mostrando el ejemplo, entonces esta conexión debe ir aquí a la parte superior para que coincida con el punto rojo como está en el ejemplo, y este corto acá viene acá así. Por otra parte, el punto opuesto al punto rojo del secundario va conectado a la carga, como se indica a continuación. Entonces, de esta manera tenemos el circuito armado. Podemos compararlo con el circuito original del ejemplo. Entonces, punto rojo del primario está a la carga de 20 ohmios y el punto rojo del secundario está a la R de 30 ohmios. Punto rojo del secundario a la R de 30 ohmios. Verifiquemos. Acá observamos entonces cómo la R de 30 ohmios está conectado al punto rojo del secundario y la R de 20 ohmios está conectado al punto rojo del primario. Por su parte, la carga está conectada al otro extremo del secundario sin el punto rojo. Tal vez se puede preguntar a alguien por qué se debe hacer acá en la simulación en Spice. El motivo es porque en Spice no es posible rotar o girar el secundario del transformador. Entonces se debe hacer de esta manera para que coincida con el ejemplo indicado en la teoría original. A continuación vamos a tomar las medidas que se van a graficar en la simulación. Vamos a graficar el voltaje en la entrada, el voltaje en la salida y el voltaje diferencial que se observa en el primario y en el secundario. Por otra parte, el archivo de simulación está mostrado aquí. Dado que la frecuencia escogida es 60 Hz, entonces tenemos aquí un tiempo de 30 milisegundos que equivale aproximadamente a 2 periodos y medio y un paso máximo de 0.01 milisegundos para que nos queden unas gráficas continuas y no fracturadas o segmentadas. Vamos ahora a simular. Pero antes de simular, aún nos falta cambiar la relación de espiras del transformador para que coincida con la relación mostrada en el ejemplo original, la relación de 2 a 1 de primario a secundario.
Para ello entonces vamos aquí a editar propiedades de transformador. Aquí están las propiedades. Vamos a coger las propiedades de giros en L1, giros en L2, clic derecho de su mouse, display, yes, que se muestren nombre y valores. Cerramos acá esta ventana, yes, y vemos acá los giros. Está por default en 100 giros. Para un transformador comercial que opere a 60 Hz, como se espera que trabaje este circuito, suele suceder que los giros están alrededor de miles. Entonces colocamos aquí aproximadamente unos 6000 giros del primario y del secundario, giros o vueltas que llaman, del alambrado que gira alrededor del core magnético. Entonces estamos aquí en relación de espiras de 2 a 1, 6000 en el primario y 3000 en el secundario. Entonces estamos aquí en una relación de espiras de 2 a 1. Esto entonces se asemeja a lo que se encuentra en un transformador comercial que opere a una frecuencia de 60 Hz, como se espera que trabaje este circuito. Ahora sí podemos simular. Bien, aquí se muestran las gráficas obtenidas, están todas las gráficas juntas, pero podemos acá separar, crear otra gráfica adicional, un plot to window, para mostrar de manera separada las gráficas. Entonces borremos acá todas las gráficas y grafiquemos de manera diferenciada cada una de ellas. Primero grafiquemos la entrada, verifiquemos la entrada qué tal está. Aquí tenemos la entrada, verifiquemos que si sean 120 voltios. Aquí el valor máximo que se muestra está acá mostrado 120 voltios. Valor pico. 120 voltios. Y miremos también el voltaje en el primario y en el secundario. Entonces aquí observamos en la parte inferior el voltaje en el primario y el secundario, claramente desfasados por la relación de espiras y la relación del punto, que está diferenciado, como se esperaba en las ecuaciones mostradas. Verifiquemos entonces los voltajes obtenidos. Voltaje azul es el primario y voltaje amarillo es el secundario, con una relación de 2 a 1, como se esperaba según la teoría. Primario, voltaje entonces máximo 79.55 voltios, en teoría esperaba 80 en el primario, y del lado del secundario tenemos que el voltaje máximo está en 40 voltios y está desfasado, es decir, recordemos que el desfase se muestra acá en las gráficas como una inversión de fase o el cambio de signo. Entonces cuando se muestra una teoría que es de 80 y menos 40 voltios, se muestra acá justamente 80 voltios está en fase. Miremos la línea azul que está en fase con la entrada. Línea azul en fase con la entrada, es decir, el signo positivo de esos 80 voltios corresponde a que está en fase con la entrada del sistema, la fuente de voltaje de entrada. Por su parte, la línea amarilla está en desfase con un voltaje de 40 voltios, es decir, menos 40 voltios con respecto a la señal de entrada original. Y finalmente, para obtener el voltaje de salida en la carga es necesario encontrar teóricamente cuál es el voltaje esperado. Verifiquemos el valor teórico a continuación. Según el circuito original, el voltaje en la carga es 10 ohmios, que es la carga, por la corriente de 2. ¿Cuánto da este valor? Verifiquemos. Entonces, V0, voltaje en la carga, es RL por I2. RL es 10 ohmios, I2 es menos 727,27 miliamperios. Es decir, V0 según la teoría se espera que sea aproximadamente de menos 7,27 voltios. Entonces verifiquemos ahora en la simulación cuánto nos da V0.
También miramos aquí que por el signo negativo se espera entonces que este voltaje B0 de desfasado 180 grados con respecto al voltaje de la entrada. Entonces verifiquemos si así ocurre en la simulación. Circuito original de nuevo en la simulación. Vamos a verificar ahora. Entonces tenemos que en la línea roja está el voltaje de salida o B0 que hemos llamado, y la línea verde será el voltaje de entrada. Vamos a verificar entonces sus valores y verificar si también están desfasados como se espera según el cálculo teórico realizado. Bien, tenemos aquí el voltaje de salida en la parte inferior. Primero vemos que en efecto está desfasado, o sea, como se esperaba, es menos comparado con la línea verde. Como ya indiqué, es el voltaje de entrada, entonces es menos. Y su valor pico máximo, verifiquemos acá con el cursor, está aproximadamente vamos aquí a ubicarlo bien, está en 7.31 voltios aproximadamente. Según la teoría se espera que fuera 7.27. Entonces vemos que es un valor muy aproximado al deseado según la teoría, de 7.31 voltios menos, porque insisto está desfasado con respecto al voltaje de entrada. Desfasado la entrada con ángulo de 0 y la salida con ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo de desfase que lleva un signo negativo en el valor de este voltaje. Finalmente, grafiquemos la corriente en la carga para verificar también los valores obtenidos. Vemos entonces aquí ahora la corriente en la carga, que también da desfasada con respecto al voltaje de entrada, que está corriente I de R1, y vamos a verificar ahora el valor pico obtenido. Agregamos el cursor aquí en la corriente, vamos a verificar aquí el valor pico obtenido. Nos da entonces 731.48 miliamperios desfasado, es decir, menos 731 miliamperios, como también se esperaba aproximadamente según el cálculo teórico realizado, en el cual según el cálculo se esperaba una corriente de menos 727.27 miliamperios y hemos obtenido una corriente de 731 miliamperios. Ok, de esta manera entonces hemos terminado el ejercicio y hemos encontrado la potencia suministrada, la corriente y los voltajes en el primario y en el secundario, tanto en teoría como en simulación. Hasta pronto.